Una semana bastante corta para el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, sin embargo, no está exenta de movimiento de las tasas de interés, los precios con contradicciones en cuanto a dónde está creciendo, dónde están bajando, cuáles son esos números reales que nosotros debemos tener en cuenta. Realmente el mercado inmobiliario en los Estados Unidos está tomando visos de muchas informaciones que van y vienen, pero nosotros siempre te traemos a ti la información más transparente, más honesta de cómo está funcionando el mercado. Es muy importante que tú mantengas información siempre actual, porque esa es la clave si tú vas a tomar una decisión con la menor cantidad de riesgo. No todas las zonas están funcionando igual, no todos los estados, no todas las ciudades, incluso no todos los bloques de una misma ciudad están funcionando igual y debemos estar muy pendientes porque en un momento de tan baja asequibilidad, donde es tan complicado, y lo vas a ver en este podcast, poder comprar una vivienda por lo que tiene que ver los ingresos y los precios de la vivienda y las tasas de interés, es momento de estar informado. Por eso, gracias por estar en nuestro podcast. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixe Molina, para mí es un placer estar con ustedes hoy. Es así, Jenny, entremos en materia. ¿Cómo está el mercado? ¿Qué nos está diciendo Redfin? Fue una semana bastante corta, básicamente se trabajó lunes, martes y miércoles, porque el 4 de julio fue día jueves, el viernes hubo muy poca actividad, pero con todo y eso se generó información y hubo variaciones. Cuéntanos qué nos tiene Sí, Redfin. fíjate que nos trae el artículo de Redfin. Número uno, las ventas pendientes bajaron. ¿Cuánto bajaron? Un 5% a nivel nacional. Y adicionalmente, un número muy importante, durante las últimas semanas y meses hemos visto que el pago mensual de una hipoteca está muy cercano al pico que hubo en octubre. Este artículo nos dice que estamos $100 por debajo del pago mensual. El pago mensual está $100 por debajo del pico. Adicional a este, ¿qué otros números son importantes? Uno, lo que siempre menciono yo, lo que es la solicitud de las compras de hipotecas disminuyó un 3%. Esto me lee el futuro. Esto quiere decir que en un futuro probablemente tenga muchas menos, o tenga un 3% menos de ventas si todas ellas se llevan a cabo. Adicionalmente, otros números importantes, el precio medio de venta. Aquí tenemos 397.954 y el siguiente precio es el precio medio de lista. En cuanto salen las propiedades al mercado, son 409.000, ambos son positivos, el de venta un 4.9% año a año y el de lista un 6.1% año a año. Recordemos que este es el promedio nacional. Hay muchas áreas de Estados Unidos donde estos dos números están en negativo. Por eso es importante que siempre le preguntes a un asesor de la área o siempre veas el mercado local, cómo está funcionando para poder de allí llevar tu guía de compra o de venta de propiedad. Otros números importantes, aquí tenemos, bueno, las ventas pendientes que lo mencioné, 4.6%. Y si seguimos bajando, esto es lo que les explicaba. Fíjate, en esta tabla tenemos precios medios de venta donde han subido interanual, donde más ha sido el aumento es en Anaheim, que es California, 14.7, y donde más los precios medios de venta han disminuido es en Austin, Texas. Tenemos 3 en negativo: Austin, Texas, Dallas y San Antonio. Ahora, las ventas pendientes, los números donde han aumentado 18.2% San José, California, y donde han disminuido en West Palm Beach en 16.4%. Por eso ven cómo los números son totalmente diferentes, cambian de polo a polo dependiendo del metro y dependiendo de la ciudad. Por esta razón es que siempre es importante que estés acompañado de un agente local que conozca el mercado local para que te dé una buena estrategia de compra o de venta. ¿Tienes alguna pregunta, Gaby, en referencia a este artículo? No, efectivamente, Jenny, vemos un mercado marcado por diferencias. Vemos California, Sí. quien bate récord de precio y que a su vez bate récord de cantidad de ventas pendientes. Entonces es bastante extraño lo que sucede en el mercado y en definitiva, cada mercado se está comportando a su manera. Incluso creo que también está muy influido, Jenny, por actividades económicas propias de cada estado. Estamos en un momento donde el tema tecnológico está marcando la pauta de la economía de los Estados Unidos. Estamos viendo cómo se está batiendo récord también en la Bolsa de Valores de New York en los temas tecnológicos, lo que beneficia directamente a California. Entonces ahí vemos entonces mayor movimiento. Básicamente
debes buscar información y debes buscar un agente que tenga la información en tu área. Nosotros estamos para servirte, pero sin embargo hay muchísimos agentes que también tienen información importante, pero siempre busca esa información. Cualquier duda puedes consultarnos. Yo traigo justamente de nuestro blog, Jenny, un artículo interesante que es lo que se avecina en la segunda mitad del 2024. Básicamente, nuestro equipo de investigación estuvo revisando y haciendo métricas de lo que están prediciendo para lo que resta del 2024 en cuanto a los porcentajes de apreciación o depreciación de las viviendas, el promedio de las principales agentes que influyen en este mercado, que trabajan en este mercado, como es Fannie Mae, como es la Asociación de Prestamistas Hipotecarios, como es Goldman Sachs, la Asociación Nacional de Realtors, Zillow. En 2.9 dice que los precios de la vivienda van a subir, en promedio es 2.9, sin embargo tenemos a gente más optimista como Fannie Mae en 4.8, los más pesimistas Freddie Mac en 0.5. Sin embargo, segunda mitad, esperen subida de precio en la mayor cantidad de áreas. Florida no está funcionando así en todas las áreas. Si necesitas información de Florida, ve nuestro podcast o consúltanos porque es importante revisarlo. Recuerden, estos números son nacionales. Proyecciones de las tasas hipotecarias. Interesante ver, Jenny, tasas todas bajo el 7%. En este momento estamos en el 7.03. Lo vamos a ver al final del podcast y vamos a analizar el por qué. Sin embargo, la proyección indica que vamos a estar bajo el 6. Aquí hay dos factores que pueden estar influyendo. Factor número 1 que puede estar influyendo. Ya se está leyendo la desaceleración de la economía, lo que estaba buscando la Reserva Federal, se está leyendo, entonces están dando una predicción menor al 7%. Segundo, están previendo una bajada de las tasas interbancarias por parte de la Reserva Federal. Si bajasen las tasas interbancarias, si fuese un cuarto de punto porcentual, que es lo que se prevé que suceda entre septiembre y noviembre de este año, evidentemente eso va a impactar un poco en las tasas hipotecarias. Eso es lo que sucede a nivel de tasas. Y por último, el pronóstico total de ventas de casas, seguimos en alrededor de los 5 millones de casas. Se espera que se vendan en ese periodo, en el pronóstico total de lo que es el 2024 versus el 2023, no es muy distinto. Así que, aunque las ventas pendientes han estado en un sub y baja, ya pasamos la época más caliente del año, que es la primavera, donde se vende la mayor cantidad de casas. Estamos viendo que los pronósticos que tenemos nosotros como dónde vivir en Miami son positivos en general para los Estados Unidos. En Florida es bastante distinto, por eso es importante que vean el podcast porque puede variar dependiendo de la zona. Eso es lo que traemos nosotros de nuestro blog, Jenny. Sé que tú tienes información aún más completa de lo que se espera para los próximos años con CoreLogic, sobre todo. CoreLogic, que siempre tiene información muy valiosa y son los que más estudian a profundidad el mercado. Sí, mira, fíjate, este es un artículo del 2 de julio de CoreLogic y él habla sobre el pasado y el futuro. Él nos muestra qué ha sucedido con los precios de la vivienda a nivel nacional, lo que es desde julio de este año, de junio del 2024, desde junio del 2023. ¿Qué pasado? Tenemos un 4.9 en promedio de incremento en precio de venta y si vamos mes a mes, esto es entre mayo y junio, 0.6. Ahora, ¿qué estima que va a pasar entre junio del 2024 y del 2025? Estamos hablando de un 3% de incremento. Fíjense que el promedio nacional es positivo. No hay descenso de precios ni caída de precios en promedio a nivel nacional. Sin embargo, sí sabemos y estamos seguros que en muchos metros sí van a descender los precios. Otra gráfica que está bastante importante de ellos, es los 10 principales metros que ha sucedido year over year en cuanto a precios. Tenemos Miami, 8.5, pero quien lidera la lista del aumento de precios en el último año es San Diego, en California, con un 9.2%. Como vemos, estos 10 metros realmente estamos Boston bastante importante, 5.9, Chicago 7.2. Ahora, la pregunta es, ¿qué metros se supone que van a caer en este próximo año o que tienen más probabilidades de caer? Ellos nos dan una lista y aquí tenemos de los 5 primeros metros o de los 5 metros que tienen mayor probabilidades, 3 están en la Florida. En base a qué ellos calculan estas probabilidades, juntan métricas de días en el mercado de las propiedades
inventario o aumento de inventario también, y en base a ellos generan un porcentaje y pues simplemente luego tabulan las áreas. Lamentablemente hay 3 en la Florida y bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede. Adicional a este artículo, Gabriel, también traigo otro artículo que habla es lo mismo, los precios. ¿Qué han pasado en los precios? Y esto es en Zillow, lo dice Zillow y lo dice Moody's Analytics. En esta primera gráfica o en este primer mapa yo veo qué es lo que ha sucedido en el histórico del 2023 al 2024 y viendo el mapa en el termómetro vemos los colores azules y significan un incremento de precio y ya los rojos, los amarillos es básicamente un precio estable y los rojos es donde hubo descenso de precio. Como vemos, la geografía de Estados Unidos tiene en general bastantes puntos azules, muy pocos rojos, pero cuando bajamos al mapa que nos proyecta el futuro o que es el estimado que van a suceder con los precios, vemos que la mayoría de puntos están en rojo, quieren decir descensos de precios. El que tiene un rojo más intenso me estima un descenso de precios del 7.5%, que es en New Orleans. El resto por decir, vamos a decir aquí en Miami, tenemos un 0.3 de aumento de precios, lo que ellos estiman. En New York tenemos un descenso de precios del 3.3%. Entonces, realmente es bastante interesante conocer estas proyecciones que tiene tanto Zillow como Moody's Analytics y en base a eso actuar. Como les decimos, y como lo pueden ver en el mapa, cada metro, cada ciudad tienen estadísticas diferentes e inclusive, por poner un ejemplo, aquí habla de Miami, pero sabemos que dentro de Miami existen micrometros que funcionan de manera diferente y adicionalmente productos, condominios y casas funcionan de manera diferente. Como hemos insistido durante el podcast y siempre lo decimos, es importante que estés de la mano de alguien experto en el área para que te pueda asesorar de la manera correcta. Gabriel, cuéntame, ¿qué tienes en referencia a la asequibilidad? Sí, en cuanto a asequibilidad, traemos esta gráfica, Jenny, que es una gráfica muy reveladora, porque al final del día, esta gráfica nos está mostrando una gran barrera de entrada. En este momento, la asequibilidad se muestra como un muro de contención que la gente debe pasar de manera muy difícil para lograr comprar una vivienda. Ahí es donde es importante la preparación, estar muy preparado, estar de la mano de un agente de bienes raíces, de un buen mortgage broker para poder superar esta barrera. No es sencillo y la gráfica nos demuestra en la línea gris que vemos aquí subiendo es el ingreso promedio que desde el 2006 hasta 2024 tiene un dueño de vivienda. O sea, el que tiene una vivienda tiene un ingreso promedio entre 40,000 e incluso 80,000, 82,000 dólares en promedio. Pero sin embargo, para tú comprar una vivienda, necesitas un ingreso en este momento de aproximadamente de 110,000 a 115,000 dólares. ¿Qué quiere decir? Que el que ya tiene la vivienda no necesita ganar mucho dinero, pero el que quiere comprar una vivienda empezando en el 2021 ha requerido cada vez más y más y más dinero para poder calificar, para poder optar al crédito, para poder reunir down payment, para todo lo que involucra comprar una vivienda. Esto ha sido una gran barrera de entrada. Estamos hablando de 40, 50,000 dólares de ingreso en la familia. Se ha solucionado con compras multifamiliar, cuando la gente se unen varias personas para comprar, entonces multigeneracional, papá, mamá, o papá, mamá, hijo, o hermanos que compran juntos, o amigos, primos, lo que sea, comprando entre 2, entre 3 income, porque es la única manera de sortear justamente esta barrera de entrada. Otra es organizándote muy bien, organizando muy bien tus finanzas, trabajando y viéndolo. Pero esto dentro de lo que es el escenario, Jenny, general del real estate en los Estados Unidos, es lo que realmente está marcando una crisis. No estamos hablando de una crisis de precios, no estamos hablando de una crisis de tasas de interés necesariamente, sino una crisis de asequibilidad que involucra muchos factores, es multifactorial y realmente vamos a ver qué depara el 24 y el 25, pero ahí es importante de buscar la asesoría y ver si es tu momento o no es tu momento. ¿Cómo se va a terminar esta etapa de asequibilidad? Posiblemente si bajan los precios, que va a suceder en algunas pocas zonas, posiblemente si bajan las tasas, que va a suceder hacia el 2025-2026, pero no sabemos hasta qué niveles van a subir.
si suben los inventarios. Es bien compleja la situación, así que no tenemos una respuesta hoy específica de cómo esa asequibilidad va a mejorar. Lo que sí estamos seguros es que tenemos que hacernos amigos de esa accesibilidad por un tiempo, irla llevando y tratar de buscar la mejor manera de sortearlo. Y ahí un especialista es el que mejor te puede ayudar. Ahí están los preconstructores, Jenny, quienes han sido uno de los factores importantes en mejorar la asequibilidad, porque los preconstructores han tenido inventario, los preconstructores han podido dar incentivos, los preconstructores siguen ganando dinero mientras construyen por diversos factores. Cuéntanos cómo han subido los inventarios y cómo esta puede ser una solución si tú estás pensando en comprar una vivienda nueva. Pues fíjate, nosotros siempre hemos recomendado la preconstrucción como una solución para muchas personas debido a lo que tú acabas de decir. Básicamente, los preconstructores están dando ayuda, están dando intereses bajos, están dando gastos de cierre, están dando muchos incentivos para que tú compres con ellos. Número uno, porque les interesa vender las viviendas, es su negocio, y adicionalmente hoy en día tienen inventario. ¿Cuánto inventario tienen los preconstructores? Aquí Silo nos lo dice. Tienen 9.3 meses de inventario al ritmo de venta actual. Básicamente nosotros en Real Estate, cuando está en ese nivel de venta, decimos que es un mercado de compradores. ¿Eso qué quiere decir? Que los compradores tienen la posibilidad de negociar y de pedir de modo tal que de lograr una compra. Al vendedor pues le interesa vender y con este inventario pues es lo que está sucediendo. Los preconstructores están dando. ¿Qué están dando? También Silo nos lo dice. Dice, uno de cada cuatro constructores redujeron los precios. No es normal, recordemos, que un preconstructor reduzca los precios. Ellos usualmente dan incentivos antes que reducir los precios. Estamos viendo ahora reducción de precios. Y la mitad de los preconstructores, aquí dice, ofrecen incentivos de ventas. Eso es una señal de que el comprador como tal está teniendo más incentivos para lograr una propiedad, cosa que es beneficioso para los dos. Recordemos que nosotros hacer una propiedad nueva tiene algunos aspectos que no son muy convenientes, digamos ubicación para ciertas personas y tamaño, porque usualmente esas viviendas son más pequeñas, pero realmente ellos te están dando la oportunidad, mejorando la asequibilidad, bajando tus intereses, bajando los precios y logrando que se cumpla el sueño de comprar una propiedad. Entonces realmente creo que estos números nos abren una ventana a la oportunidad. Sí, tenemos esa ventana, la oportunidad, y ha sido uno de los factores, la preconstrucción, de los cuales se han agarrado aquellos profetas del desastre. Aquellas personas dicen: el mercado de la vivienda está en debacle, se acabó el pico 2021-22, viene en bajada, hay exceso de inventario, hablan incluso de la burbuja del 2008, que ya es algo que sucedió hace tanto tiempo. Estamos hablando de hace 16 años, entonces lo traen como si fuese algo que vino de ayer o de anteayer. Estamos hablando de hace 16 años, y es ahí donde hay números que nos ayudan a nosotros a entender que es un mercado que viene de un post-pandemia, donde hubo muchas anomalías en tasas de interés, en precios, en inventarios, pero esto de los preconstructores está dentro del control y los preconstructores entendieron cuál fue su función en aquellos años. Y viendo esto es cómo está ese inventario que tanto está afectando al mercado y cómo ese inventario está ayudando o no está ayudando a contribuir con una posible crisis. Estamos viendo que los niveles de inventario en este momento están 99,000 casas, se culminaron en 2024, se han terminado 99,000 casas en mayo de 2024. Esto viene del Departamento de Comercio, es lo mismo que se tenía en el año 2009. Sin embargo, adicionalmente vemos una tendencia a la subida en la cantidad de casas iniciadas. Estamos hablando de 982,000 casas iniciadas en lo que va del 2024, pero son muchas casas, porque nosotros podemos hablar de 982,000, eso es mucho, eso es poco. Podemos hablar de 99,000 casas en mayo, eso es mucho, eso es poco. Y aquí vamos a ver un poco cómo funciona a nivel de inventario. Aquí estamos viendo la cantidad de casas a la venta que existen en este momento según los mercados. Estamos hablando del principal mercado, Ocala, aquí está aquí de primero en la lista. Estamos hablando de 22% de los listings activos son casas nuevas. En Estados Unidos en general, estamos viendo que es alrededor de un 7 o 8% las casas que son nuevas respecto a los listings. Y si vemos mercados como Miami o vemos mercados
que incluso se habla de que hay algo de crisis, como Gainesville, como Orlando, de que están bajando los precios, realmente los inventarios o las casas nuevas que están en inventario están alrededor del 5%. O sea, es natural, es normal estos porcentajes. 95% de casas usadas, 5% de casas nuevas. No es para temer. ¿Hay exceso de inventario? Sí. Ese exceso de inventario está afectando que el mercado tenga demasiada cantidad de viviendas. No. Lo que vemos es un número natural de viviendas en el mercado que son nuevas y un número natural de viviendas que son usadas. ¿Qué va a resultar esto? Esto va a resultar en que tenemos un 5% de buenas opciones con casas nuevas, donde podemos negociar incentivos o podemos tener la ventaja de comprar una casa usada, que por lo general está en una mejor zona, porque son zonas más céntricas, que por lo general las zonas ya están desarrolladas completamente, vas a tener mayor utilidades alrededor de tu vivienda, vas a tener posiblemente mejores escuelas, pues son escuelas que tienen más años funcionando, etc. O sea, esas ventajas de una casa usada siguen siendo una buena opción y es la cantidad de viviendas que tenemos actualmente en inventario en proporción es mayor. Así que siempre busca qué es lo que a ti te conviene, para qué lo quieres, cómo lo quieres. Si es para invertir, muy posiblemente una casa nueva puede ser mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, es una casa que va a tener menos mantenimiento, es una casa que se va a alquilar posiblemente más rápido, etcétera, etcétera. Si ya tienes una vivienda o ya tú eres una familia constituida, lo que estás buscando es tu primer hogar, la casa usada puede ser una mejor opción porque ya está completamente desarrollada, está en el área. Entonces ahí tienes que ver primero tu necesidad y luego adaptar a ver cuál de las dos funciona mejor. Tenemos, Jenny, continuamos, intereses. Sé que tienes algo de Fortune, donde nos hablan de cuál es ese número mágico que nosotros tenemos un tiempo hablando. No es un número que se haya podido determinar exactamente, pero ¿qué está opinando la gente de Fortune respecto a ese número mágico? Sí, fíjate, antes de entrar en este artículo, yo quería mencionar, nosotros sabemos y vemos muchos mercados que están bajando de precio y de hecho hemos recomendado a muchos clientes hacer ofertas 5, 10, 15, hasta 20% por debajo del precio de lista debido al inventario que existe en esa zona. No es, disculpen, no es el general. No es el general y queremos dejarles saber que nosotros simplemente estamos llevando a ustedes la información del promedio nacional, pero adicionalmente cada mercado, lo repetimos, se mueve diferente. Hacemos ofertas 20% por precio de lista e inclusive hacemos ofertas por precio de lista. Entonces, siempre, por favor, está de la mano de alguien que conozca el mercado y que analice los números para que te dé el consejo adecuado. Volviendo al artículo de Fortune, que era lo que estábamos mencionando, Gabriel. Sí, el número mágico. ¿A qué llaman número mágico? El número mágico es el número que haría que las personas que tienen propiedades con aquellos intereses bajos salgan a venderlas. Dicen que ese número mágico en este artículo, algunas personas 6.5, otros dicen que 5.99. No está escrito en ningún lado cuál es el número mágico. Lo que sí es cierto es que el promedio de interés que tienen las propiedades que tienen hipoteca en Estados Unidos es cercano al 4%. Entonces, cada estado, cada economía de la familia es diferente y cuando los números tengan sentido para cada familia, saldrán a vender las casas con estos intereses bajos. Ciertamente, 7% donde estamos no es, para mí 6.5 tampoco lo es, e inclusive 5.99. Yo diría que debería estar cercano a los 5 para que las personas salieran a hacer las ventas de sus propiedades. No sé qué opinas tú, Gabriel. Sí, yo tampoco lo veo en un 5.99, lo veo igual que tú alrededor de un 5.5, Sí. sí, entre 5 y 5.5. Sin embargo, yo creo que va a llegar un punto donde la inflación va a ceder, que es lo que debería pasar para el 2025, sobre todo una vez superado el tema electoral en los Estados Unidos. Una vez que esté estabilizado el tema electoral y un poco la Reserva Federal haya podido ganar esa batalla en la inflación, las tasas van a tender a bajar, pero la gente no va a esperar un número. Yo no creo que la gente esté esperando necesariamente un número. Yo creo que la gente está esperando estabilidad. O sea, un poco pasó el tema político, la Reserva Federal ya no aparece en las primeras páginas hablando de si recorta, no recorta, cuándo recorta, por qué recorta. Las tasas hipotecarias no salen en la primera página donde ya tengamos unas titulares, donde ya tengamos una conversación en la calle que se base más en tus necesidades personales, ya pasar la convulsión y decir, me quiero mudar, quiero
irme de una ciudad, quiero buscar una casa más grande, quiero reducirme. O sea, cuando ya la gente entienda que existe una dinámica natural como la que vivimos del 2010 al 2020, donde tus necesidades marcaban la agenda, la conversación y las acciones, y no como el post-pandemia y el pandemia, donde la necesidad del colectivo, la necesidad del gobierno, la necesidad del Banco Federal son las que te marcaron a ti lo que ibas a hacer. Compra porque los intereses bajaron. Vende porque los precios van a caer. Esa conversación diaria de temor, esa conversación diaria de emergencia, debería cesar para el 2025. Deberíamos entrar en un quinquenio del 25 al 30 donde tengamos la misma estabilidad del 2010 y esto se traduzca en que cada quien, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su forma de vivir, va a decidir cómo y qué va a hacer y lo que puede hacer dependiendo de sus finanzas. Y no estar pendiente de que si los huevos subieron, pendiente de que si los carros, puedo comprar el carro, las tasas están altas, las tasas están bajas. No, es lo que hay, es el mercado, funciona de una manera y es estable. Compro hoy, compro en el 26, compro en el 27, compro en el 28, va a ser lo mismo. Y eso es lo que va realmente a hacer que la gente salga y dé ese paso. Y eso va a estar muy cercano quizás en el 2025, unas tasas al 5,5%. Esa es mi predicción, eso es lo que yo considero. Hablando de tasas de interés, Jenny, vamos a llevar a pantalla cómo cerraron las tasas de interés para cerrar el podcast. 7.03, hubo un cambio hacia abajo, vamos a ver la semana cómo se comportó, veníamos de 7.14, cerramos en 7.3. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en el mercado? Básicamente la noticia que marcó fue el desempleo. El desempleo aumentó en los Estados Unidos, aquí está la gráfica, vamos a ver los números. En materia de números, en junio del 2023 teníamos 5.997 desempleados. En junio del 2024 tenemos 6.811 desempleados. ¿Qué nos muestra la gráfica? Que evidentemente el número de desempleados va subiendo. Eso es positivo, lamentablemente, para los empleados, pero positivo para la economía. Hay una desaceleración a menor cantidad de empleos y gente desempleándose, mayor cantidad de empleos disponibles, se traduce en que la inflación va a bajar porque hay menos consumo, la gente que tiene trabajo está temiendo perder el trabajo, la gente sin tener trabajo y las empresas están pudiendo negociar mejor salarios por hora o salarios en general, porque como hay más desempleo, hay más posibilidades de obtener un empleado y bajas un poco los pay rates. Eso se traduce en inflación más baja, es lo que está viendo la Reserva Federal y es lo que están viendo los bancos hipotecarios para cerrar en un 7.3. Es buena noticia que nosotros tengamos un verano por lo menos calmado a nivel de tasas de interés. Todo el mundo esperando lo que podría suceder con un recorte de las tasas por parte de la Reserva Federal. Septiembre, noviembre es lo que se espera, un recorte. Recuerden que empezamos el año hablando de 7 recortes. Se hablaba de 7 recortes al principio del año. Ya se está hablando de un solo recorte. Esto va a influir necesariamente en la tasa de interés hipotecaria. Jenny, eso es lo que tenemos en cuanto a tasas de interés. ¿Algunas palabras de cierre que podamos dar a este podcast? Mira, busquen información, busquen asesoría de personas transparentes, honestas, para que le den la realidad de su mercado y puedan tomar las decisiones correctas a la hora de comprar o vender. Nosotros estamos aquí a la orden, en el sur de la Florida, y la información es el poder de tomar decisiones inteligentes. Es así, minimizar los riesgos, lo que yo le digo a todo el mundo, siempre va a haber un riesgo en una inversión inmobiliaria, es un riesgo económico, es un riesgo familiar, es un riesgo importante, pero mientras más lo minimices y tú cuando pongas esa firma en el documento, tu tranquilidad de que estás tomando una decisión basada en números, marca la diferencia. Aquí no se trata de belleza de la casa necesariamente, aquí no se trata de mi vecino, aquí no se trata de Disney, no, aquí se trata de que tú estés tranquilo en que la decisión que estés tomando, desde el punto de vista estético, importantísimo, de qué producto estás comprando, qué casa estás comprando, por inversión o primera vivienda, pero que el número que esté atrás te diga, me gusta la casa y adicionalmente hay todo un contexto de números que me va a ayudar a que esta decisión sea riesgo mínimo. Eso es lo que nosotros en Donde Vivir en Miami buscamos siempre, análisis de números, análisis estadístico, y por eso nos preparamos tanto, por eso estudiamos tanto y por eso te brindamos a ti cuando te asesoramos. Toda esta cantidad de números los vertimos en la asesoría que te estamos dando para que no haya duda de que lo que tú estés haciendo esté bien
hecho. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle un like con el pulgar hacia arriba en este video, coméntalo. Todos los canales de comunicación están debajo del video o en el mismo chat de YouTube puedes hacerlo. Adicionalmente, compártelo. Si sabes que a alguien le puede interesar esta información, envíale este podcast. Es de muchísima utilidad. Y no dejes de suscribirte a nuestro canal, donde tenemos actualización de 4 podcasts a la semana, un podcast de Estados Unidos, podcast de la Florida, adicional un podcast financiero donde te damos algunos trucos de cómo pedir créditos hipotecarios en los Estados Unidos y por último un podcast nada más de producto donde analizamos un caso real de los que trabajamos durante la semana con nuestro cliente y te lo traemos a ti para que veas cuál es nuestra metodología de trabajo y cómo minimizamos esos riesgos. Muchas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.